Hola amigos, les saluda el hermano Aldo Álvarez. Bienvenidos a un programa más de Lo Nuevo en lo Antiguo. El conocimiento simbólico es uno de los elementos más importantes para la formación humana, debido a que contribuye de un modo significativo a la comprensión de la realidad. Una comprensión de la realidad que permite relacionar los distintos elementos de la naturaleza para obtener un conocimiento verdadero. De allí que se pueda utilizar analogías, metáforas que permitan comprender de una manera más amplia y profunda la vida del hombre y su realidad. Sobre este punto, la hermana Nidia Portillo nos explicará con mayor detalle. Hermana Nidia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Aldo, por la invitación. Hermana, ¿a qué llamamos educación simbólica o conocimiento simbólico? Bueno, la educación a la que generalmente estamos acostumbrados nosotros a recibir es la famosa educación racional, la educación basada principalmente en el conocer científico. Pero esta educación o este conocimiento presupone un conocimiento simbólico, que es el basado en las poesías, en los cuentos, las canciones, las historias, para que el niño vaya por medio de estas historias conociendo la realidad, conociendo quién es él, quiénes son los que los rodean, quién es Dios. Y estos instrumentos, estos medios para conocer esta verdad, nos han dado muchos pueblos, muchas civilizaciones, nos han enriquecido con este tipo de conocimiento. ¿Verdad que nosotros hemos ganado este tipo de conocimiento a través de ciertos pueblos? Ya, mencionaste civilizaciones. Y en este sentido, ¿cuáles son las civilizaciones quienes influenciaron con mayor fuerza en este tipo de conocimiento, digamos? Ya resaltando que el conocimiento simbólico, nos acabaste de decir que tiene mucho que ver con la poesía, con las canciones, artes en general, ¿puede ser? Sí, artes en general. Sí, los tres grandes pueblos que en realidad no solamente aportaron, sino que hicieron la civilización cristiana, inclusive podemos decir hasta ese punto, fueron Israel, Grecia y Roma. Por eso es que toda educación o todo conocimiento no puede prescindir de lo que estas civilizaciones nos han aportado. Y para ahondar más en la influencia de estos pueblos, vamos a ver un poco análogamente la estructura en la que está creado el cielo, porque la tierra es análogamente es parecida la forma en que se estructuró a lo que Dios hizo en el cielo, porque en el cielo nosotros tenemos también una jerarquía, o sea, tenemos la jerarquía de los ángeles, nos dice Santo Tomás de Aquino, que están en tres jerarquías. Los ángeles de la primera jerarquía son los que tienen como finalidad la alabanza a Dios, que son los serafines, los querubines y los tronos. La segunda jerarquía de los ángeles son los encargados de los medios de ejecución de los planes de Dios. Y estos ángeles están más bien custodiando, resguardando los astros del cielo. Y allí están las virtudes, las dominaciones y las potestades. Y en la tercera jerarquía tenemos a los ángeles que ejecutan propiamente la orden de Dios, y allí están los arcángeles, los ángeles y los principados. En este sentido se asemeja estos tres grandes pueblos, estas tres civilizaciones, porque comparamos a Israel con la primera jerarquía porque son los que recibieron la revelación de Dios, es el pueblo que recibió la revelación de Dios, entonces podemos decir son los que están más cerca de Él en ese sentido.
Grecia se compara con los ángeles de la segunda jerarquía porque fueron los que mejor desarrollaron los medios, los instrumentos para alcanzar esa verdad que Israel obtuvo por revelación. Los grandes instrumentos del saber, principalmente la filosofía, la física, bueno, esos fueron los que desarrollaron mejor los griegos. Y Roma, porque fue el que más, la civilización que más bien ejecutó todo lo que Grecia descubrió. Porque Grecia nunca tuvo un imperio y Roma, sin embargo, utilizando todo lo que Grecia descubrió, pudo formar el gran imperio, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos así una organización, ¿verdad? Un gobierno de aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Por eso es que no podemos prescindir, nuestra educación no puede prescindir de estos tres grandes pueblos. Hasta aquí, hermana, para situarnos un poquito, para quienes nos están viendo, dijimos al principio que el conocimiento simbólico lo encontramos en arte general y las grandes civilizaciones, lo que recién citaste, son quienes contribuyeron de un modo significativo. Ahora bien, si pudiésemos ahora especificar, si las personas quienes nos escuchan, ¿cuál sería la diferencia, una diferencia notoria entre una persona, un joven, quien no ha tenido la chance o la oportunidad de tener una educación simbólica y una que la tiene? Así, si es que pudiésemos graficar, digamos, o explicar brevemente, bueno, ¿cuál sería esa diferencia así específica? Y ahora mismo nos cuesta ver esa diferencia porque no hay. Nadie tiene esa educación simbólica. Hemos perdido, tal vez nuestros padres tuvieron en alguna medida una educación basada en poesías, en cuentos, pero ya nosotros no hemos alcanzado eso. Pero si queremos pensar en una persona específica, podemos mencionar a San Pablo. San Pablo fue el que mejor encarnó en sí este conjunto de saberes, ¿verdad? Y hizo de él lo que es, ¿verdad? Porque San Pablo fue judío, él era de raza judía, Saulo de Tarso era de raza judía, él tenía la ciudadanía romana y también decimos que era griego porque nadie nace siendo griego, sino que uno se forma griego. El ser griego es tener una formación griega. Y él, por su maestro, el rabino Gamaliel, tuvo esta formación griega. Y podemos nosotros, los que conocen de los escritos griegos, ver justamente la influencia de la cultura greco-romana en los escritos de San Pablo, ¿verdad? O sea, si queremos ver cómo tenemos que ser, o sea, cómo podemos llegar a ser con el conocimiento simbólico, pensaríamos en San Pablo, porque como él predicó principalmente a los griegos, entonces él les hablaba como griego, ¿verdad? Como él mismo lo dice, me dice judío para ganarme a los judíos, me dice griego para ganarme a los griegos. Entonces, el apóstol de los gentiles. Claro, el apóstol de los gentiles. Entonces él aplicó mucho los saberes de Grecia y Roma, en sus cartas se ven reflejados. O sea, un ejemplo claro y concreto es esta comparación que él hace en la iglesia y dice que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces utiliza la imagen del cuerpo, que es la iglesia, la cabeza es Cristo. Esa misma imagen utiliza, por ejemplo, Platón en su libro La República. Al iniciar su libro, él exactamente hace esa comparación del cuerpo para hablar de la justicia. Entonces, uno de los ejemplos que podemos encontrar de los escritos de San Pablo y cómo él estaba imbuido realmente, y por eso era tan rico, tan perfecto sus discursos, lógicamente hablando. Sí. Hermana, podemos decir que el conocimiento simbólico, que muchas veces se da por, si usted nos dirá, por analogía, a veces en metáfora, ese tipo de conocimiento nos ayuda a poder relacionarlos con los distintos conocimientos que existen en la vida del hombre. De hecho, los caminos son muchos.
el conocimiento que uno quiere alcanzar es único, es uno solo, la verdad es una sola, pero los caminos son varios. Por eso podemos utilizar la poesía, la música, las historias, los cuentos, los mitos, y entre los mitos tenemos diferentes tipos de mitos, ¿verdad? Diferentes historias que de hecho cuando uno va a interpretar un mito, una poesía o lo que fuere, uno no lo interpreta por sí solo. Es un riesgo interpretar un mito por sí solo. Siempre se conecta con los demás, con las demás historias, porque eso nunca cambia. O sea, el mito es uno solo. El mito es uno solo. Puede estar contado de diversas formas, con caras diversas, en forma de música, en forma de canciones, pero es una sola verdad. Por eso es que nunca se puede desconectar de las otras cosas que ya se dijo. Siempre hay que relacionar. Comprendo. Y nos dijiste recientemente que en la sociedad casi no encontramos personas formadas con conocimiento simbólico. ¿Cómo podrían las personas iniciarse en este camino? Uno siempre tiende a querer hacer esa pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué libro voy a hacer? ¿Qué método voy a utilizar? ¿Cómo hago? Y yo en realidad me arriesgo a decir que, bueno, como no tenemos mucho de esto o nada de esto, sí es bueno iniciarse con los cuentos, ¿verdad? Estoy hablando de Blancanieves, Cenicienta, ¿verdad? Cosas sencillas. Pero me arriesgo a decir, inclusive, que cada generación tiene la responsabilidad de hacer su propio mito. Cada generación tiene la responsabilidad de hacer su propio mito. Y esto porque hoy día tenemos elementos distintos, ¿verdad? Jesucristo en su época hacía parábolas teniendo en cuenta la vid, el pastor, las ovejas. La realidad de aquel tiempo. Eran elementos de ese momento. Hoy día tenemos elementos distintos y podemos nosotros utilizar lo que tenemos y crear nuestro propio mito. Porque el mito es uno solo, sin salirnos, sin dejar de decir lo que siempre se dijo, porque la verdad es única y el conocimiento es único, pero los caminos son diferentes. Entonces nosotros, con los elementos que hoy día tenemos, podemos hacer nuestro propio mito. Entiendo. Hermana, de repente nos puedes detallar mejor. De repente muchas personas tendrán concepción de mito como algo, una leyenda, algo falso, algo fantasioso. ¿El mito específicamente es eso o qué es específicamente el mito? Sí, los mitos son mentiras que dicen la verdad. Los mitos son mentiras que dicen la verdad. Pero justamente esa es la consecuencia de nuestro espíritu muy racionalista, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un mito, lo despreciamos porque decimos esto no puede ser, esto no puede ocurrir. Por ejemplo, si rápidamente menciono un mito que me gusta mucho, que es el mito de la caverna de Platón, un clásico. Él cuenta allí que estaban unos hombres en la caverna encadenados mirando a la pared. Entonces este hombre deja las cadenas y se da cuenta que los objetos que estaban ellos mirando no era la realidad, que ellos pensaban siempre pensaron que esa era la realidad, y se dan cuenta que eran esos objetos. Él se da cuenta que eran esos objetos, y no solamente eso, sino que va en busca de esa luz, porque por el reflejo de esa luz, es que ellos veían esas sombras. Y sale de la cueva con mucha dificultad, intenta salir y mirar la luz que eran los rayos del sol, porque siempre estaba encerrado en esa cueva, en la oscuridad, ¿verdad? Por eso las imágenes son muy fuertes de este mito. Y al poder por fin salir y mirar la luz del sol, él queda totalmente pasmado y sorprendido por esa realidad, porque él tenía otro concepto de realidad. Entonces, este mito está cargado de símbolos que podemos nosotros aplicar e interpretar a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Del conocimiento simbólico. El conocimiento simbólico son como aquellas sombras que ellos veían. Son reflejos, son imágenes de una realidad mucho más fuerte, luminosa, como es el sol. Entonces,
lo que nosotros tenemos que buscar por medio de los mitos, las poesías, los símbolos, las imágenes, las pinturas, las canciones, es ir a este conocimiento, a esta verdad única, a este sol que nos va a iluminar y que nos va a dar a conocer la fuente de todo. Por eso con el mito no se trata de memorizar, no se trata de, bueno, yo conozco este mito, no, yo conozco este otro, sino con el mito uno tiene que tener una sensibilidad. No solamente memorizar, no solamente conocer, que es importante, pero lo que debemos hacer es tener una sensibilidad. Tenemos que percibir, tenemos que gustar, tenemos que saborear todos estos símbolos para interpretarlos. Excelente, hermana. Se me viene en mente con todo lo que nos acabaste de decir, que la persona que no busca un conocimiento simbólico es como que es un poco más limitado, tal vez opaco, su conocimiento de la realidad, de la vida misma. Y con estas últimas palabras realmente nos pudiste diseñar, graficar de un modo claro la importancia de lo simbólico. Entonces, muchas gracias, hermana, por este tiempo y por mostrarnos estos principios muy importantes que estoy seguro que a mucha gente les va a ayudar y ojalá que empiecen a buscar libros de cuentos, de literatura o artes en general. Muy bien, muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos a un programa más de Lo Nuevo en lo Antiguo y nos vemos en una próxima programación. Muchas gracias.